Bueno, muy buenos días, gracias por estar acá en esta mañana de sábado. Me presento, vamos a ir charlando un poquito con la gente que se va conectando. Mi nombre es Martín Monla, soy médico diabetólogo, trabajando acá en la provincia de San Luis, formado en la provincia de Córdoba, de tierra sanjuanina, una mezcla ahí media complicada, pero bueno, soy sanjuanino y aprovecho para saludar a mi tierra que hoy está de cumpleaños. Quiero agradecerle a Nico Arce, que bueno, por haberme invitado a participar con ustedes. Eh, la verdad que con Nico comenzamos una amistad ya hace varios años, creo que más o menos el año 2012 que empezamos a compartir la experiencia de los congresos de la FAT, la Federación Argentina de Diabetes, allá en Villa Giardino. Y desde entonces, bueno, cada año, lamentablemente este año no va a poder ser, pero cada año nos juntamos para compartir diferentes tipos de historias y de experiencias. Al que no conozca esta experiencia de la FAT, se lo recomiendo, es algo muy enriquecedor para todos, para el paciente, para las personas que conviven con diabetes, para los familiares que conviven con pacientes con diabetes, para los profesionales. La verdad que estar ahí a nosotros nos enriquece un montón, aprendemos un montón y son 4 días de mucha experiencia, emociones, alegrías, así que bueno, eh, ya saben, están todos invitados, será para el próximo año por las situaciones ya conocidas, pero no se lo pierdan que les va a interesar mucho. Eh, Les cuento un poquito más de la experiencia que hemos compartido con personas con diabetes, con Nico. No dejo de agradecerle que es el que me invitó para estar esta mañana con ustedes. Hace unos años tuvimos una travesía, la verdad que de mucha experiencia, muy linda, en la cual ascendimos desde el Cerro Champaquí. Nos juntamos 21 personas, 19 personas con diabetes, dos médicos que trabajamos en el tema de diabetes y un guía de montaña. Y hicimos el ascenso del Cerro Champaquí. La verdad que fue algo muy lindo, una experiencia única. Y bueno, todas estas cosas que la FAP nos permite hacer. ¿Sí? Así que bueno, la idea de ahora es más o menos charlar un poco. ¿Sí? Eh, Seguramente vamos a tener gente conectada que ya sabe bastante con el tema de diabetes, gente nueva que por ahí está empezando, así que bueno, vamos a tratar de tener una charla eh, lo más entretenida posible, espero no aburrirlos, no dormirlos. Vamos a ir charlando de todo un poco sobre generalidades y bueno, las cosas que por ahí siempre quedan en duda. A ver, ahí me escuchan mejor. Vamos a ver un poquito. Esperen que estamos probando sonido. Bien. Bueno, para empezar a hablar un poquito del tema. Diabetes, un gran tema, ¿no? Que día a día nos presenta mayores desafíos y demás. Eh, Básicamente, para saber un poquito, reconocer que tenemos dos tipos de diabetes, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 y otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. Eh, por ahí están, incluso los profesionales por ahí se confunden un poco al decir que si vos ya tenés insulina ya sos un paciente con diabetes tipo 1 y no es así. Eh, la diabetes tipo 1, que es la que se conoce habitualmente como insulino dependiente, es aquella en la cual ya tenemos un defecto en la fábrica de insulina, que es el páncreas, la célula beta, la gran productora de insulina, en la cual es un defecto que aparece de manera genética, ya se altera la producción y con el transcurso del tiempo se va anulando la síntesis de insulina. Entonces esos pacientes con diabetes, diabetes tipo 1,
no pueden vivir si no tienen la insulina. Ya desde el año 1920, por ahí aproximadamente, se descubrió el tema de la inyección de insulina y bueno, entonces estas personas con diabetes tipo 1 pudieron mejorar su calidad de vida que antes lamentablemente no lo podían hacer. Entonces sabemos que la diabetes tipo 1 se anula la producción de insulina en forma progresiva por un problema genético. Lamentablemente la célula no se puede revivir, no se puede volver a activar y la única forma de mantenerse es la inyección de insulina. Por otro lado tenemos la diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 es la famosa diabetes del gordito. Yo siempre le digo a mis pacientes, es raro ver un paciente con diabetes tipo 2 flaco, los hay obviamente, pero son su minoría. Casi todos son pacientes que tienen un exceso de peso porque si bien hay una característica hereditaria, papá con diabetes, abuelos con diabetes, hermanos con diabetes, eh, se asocia mucho al estilo de vida. ¿Estamos? Eh, Hay algo que yo siempre le digo a los pacientes, vos podés tener todos los antecedentes de diabetes, podés tener tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus hermanos, todos tus antecedentes, mucha carga genética de diabetes. Pero si vos sos una persona que comes bien, te alimentas bien, tenés una cierta actividad física regular, eh, te preocupás por tu peso y demás, y es probable que esa diabetes que tenés en tu familia te llegue a vos, pero mucho más tarde. Y eso cambia mucho, porque no es lo mismo tener una diabetes a los 40 años que tener una diabetes a los 50 años. Esos 10 años son muy importantes, muy, muy importantes. Entonces, tenemos que saber que el tema de la alimentación y la actividad física en pacientes con mucha carga genética es muy importante porque tan importante que va a definir cuándo aparece una enfermedad o no, como la diabetes. Va a decir si tenés diabetes ya o más adelante. ¿Estamos? Entonces los diabéticos tipo 2, pacientes con diabetes tipo 2, recordemos eso, hay mucha carga genética, pero muchas veces depende de uno mismo que esa carga genética se ponga de manifiesto ahora o no. ¿Estamos? Esas personas con diabetes tipo 2, disculpen que estoy viendo también mi chicharra acá que me van dando el ok. eh, a ver. Ahí creo que se va a escuchar un poquito mejor, me parece. Bueno. Eh, Les comentaba que esas personas con diabetes tipo 2, diabetes hereditaria, asociada a la obesidad, al sedentarismo, a los malos hábitos alimentarios, eh, tienen distintos tipos de tratamiento. Le voy a contar mi experiencia de consultorio, o sea, les voy a contar lo que veo diariamente. Yo tengo pacientes que tienen diabetes tipo 2, que usan pastillas e insulina, o pacientes que no usan nada, o sea, me refiero a nada de fármacos. Son aquellos pacientes que son muy, muy, muy adherentes al tratamiento, son pacientes que tienen un plan de actividad física regular, son pacientes que tienen un plan de alimentación, digamos, bastante bueno, entonces no tienen que tomar pastillas ni colocarse insulina. Recuerden que aquellos pacientes con diabetes tipo 2, el hecho de que puedan usar insulina o no, no les cambia el título de diabetes tipo 2. Siguen siendo pacientes con diabetes tipo 2 con insulina. ¿Estamos? Eso tenerlo bien en cuenta porque son diabetes muy, muy distintas. La diabetes tipo 1 que la diabetes tipo 2. Son totalmente distintas. Hablamos que la diabetes tipo 2, recuerden, antecedentes hereditarios, pacientes gorditos, que no hacen mucho, bastantes quedaditos en casa, y la diabetes tipo 1 son alteraciones genéticas. Es mucho más frecuente que el paciente con diabetes 2 aparezca después de los 40 años, porque es algo que se va generando con el paso del tiempo. No es que de un día para otro ya se transformen en pacientes con diabetes, generalmente ya viene desde la adolescencia, desde la niñez, por lo cual es muy importante aquellos papás, mamás con diabetes
que tienen hijos, adolescentes y demás, de chiquito los empiecen a educar, de chiquito los empiecen a inculcar el tema de la buena alimentación, de la actividad física, porque si no, lamentablemente, cuando sean grandes, adultos, más de 30 años, 40 años, van a tener diabetes. Pero si empezamos de chiquitos ya a cuidarnos, a hacer actividad, tener una buena alimentación, digamos, es menos probable, o como les dije recién, va a aparecer, pero no tan a temprana edad. Se ha visto últimamente que cada vez, lamentablemente, por los malos hábitos, las comidas rápidas, los delivery y todo lo que tenemos actualmente, hay personas con diabetes tipo 2, recordemos que diabetes del adulto, en adolescentes o niños. Yo me ha tocado ver y tengo pacientes con 12, 13 años que son totalmente, están entrando en la adolescencia y ya tienen diabetes tipo 2. Un problema de una persona, imagínense, yo se los planteo así, un problema de una persona adulta, persona de 40, 50 años, en un adolescente. Es algo grave, es algo que tiene su importancia y nos preocupa mucho porque, como les dije recién, no es lo mismo que vos empieces con una diabetes a los 50 años que empieces con una diabetes a los 40 o a los 30 o mucho peor en tu adolescencia. El daño que se va produciendo en tu cuerpo por la glucosa alta es más marcado. Vamos a hablar un poquito de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 lamentablemente ya es una alteración genética que ya viene desde que nacemos, desde que nacen, en la cual la maquinaria que tenemos de producción de insulina se va agotando, de a poquito se va acabando, y llega un momento lamentablemente en que no tenemos más insulina. Esos pacientes sí o sí tienen que usar insulina. Si no usan insulina, lamentablemente no pueden tener una vida saludable. Hay algo también que vemos actualmente, que son los pacientes con diabetes 1, esos pacientes desde que se le diagnostica la diabetes tienen que sí o sí empezar con insulina, que también se mezclan un poco con las características del paciente tipo 2. Recuerden, el paciente gordito, sedentario y demás, son esos pacientes con diabetes 1, sedentarios, gorditos y obesos. Entonces, imagínense cómo sería un paciente que, aparte de tener que ponerse insulina todos los días, tiene un problema de sobrepeso, de obesidad. El riesgo que va a tener en cuanto a su salud va a ser mayor. Entonces, por ahí vemos mucho más pacientes, el típico paciente con diabetes 1, que nosotros, bueno, por ahí conocimos en la facultad, flaco, delgado, de unas características físicas muy notables, que hoy actualmente es un paciente gordito, sedentario, obeso y demás. Como que se mezclan no solamente el problema de diabetes, sino otros problemas que obviamente van a repercutir mucho en su salud. Hoy actualmente tenemos diferentes tipos de insulinas, recordemos que tenemos insulinas de acción lenta e insulinas de acción rápida, Yo me pasa por ahí ver, no tanto con el paciente con diabetes tipo 1, pero sí con el paciente con diabetes tipo 2, que cree que con una sola insulina, que es la insulina lenta, la basal, la que colocamos una sola vez al día, alcanza para cumplir todo el tratamiento. Bueno, recuerden, ahora vamos a explicar un poquito más o menos cómo sería la acción de la insulina, que es muy importante el correcto uso de las dos insulinas. Más o menos para que lo veamos así. Yo por ejemplo, que no tengo diabetes, mi cuerpo produce las 24 horas del día una secreción de insulina estable. Vamos a hacerlo así, bien estable, todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Cada vez que yo hago una ingesta, una comida, mi cuerpo detecta cuando está entrando la comida por mi boca y produce una secreción extra de insulina. O sea, viene así y aparte larga un chorro más de insulina, vamos a hablarlo así. Sigue así, vuelvo a comer, otro chorro más de insulina. Bueno,
Eso en el paciente con diabetes, sobre todo el paciente con diabetes 1, no pasa. Está totalmente anulado, totalmente bloqueado. El tratamiento consiste en tratar de imitar o reemplazar lo que nuestro páncreas no está haciendo. El tratamiento basal en forma permanente está hecho con la insulina basal. Hay varias insulinas, por ahí se las nombro, la NPH, que es la que por ahí encontramos más en los centros de salud, en los hospitales, en el sistema de salud público. La insulina glargina, así se llama, la cual tenemos, voy a nombrar las marcas comerciales, total no vamos a pasar ningún chivo ahora, Optisulin Lantus, tenemos otra más prolongada que es la insulina de Gludec, Tresiva, y me está faltando la Detemir Levemir, nombre genérico y comercial, para que las ubiquen. Esa sería la insulina lenta, la que me mantiene todo el día, pero esa insulina no se entera ni sabe cuando nosotros comemos. Ahí no actúa esa insulina y ahí entran en acción las famosas o conocidas insulinas rápidas o de corrección, que le dicen también mucha gente, como la Aspartica, la Novorapid, la lapicera naranja, la Humalog o Lispro, y la insulina, la Apidra, que es una insulina que tiene una lapicera celestita. ¿Estamos? O la insulina corriente, que es la que también usamos en el sistema de salud público. Esa insulina es muy importante, porque es la que va a ayudar que cada vez que nosotros hagamos una ingesta alimentaria, ese alimento vaya donde tiene que ir y no se quede dando vuelta en sangre como glucosa. De ahí viene el tema del azúcar alta cuando comemos. Cuando el paciente con diabetes ingiere el alimento y no tiene un tratamiento adecuado, ese alimento se absorbe o se malabsorbe y queda dando vuelta en sangre. Da vuelta, da vuelta, da vuelta, y ahí cuando yo me pincho el dedo y tengo glucosas alta, azúcar alta. Si yo aplico correctamente esta insulina, lo que va a pasar es que ese alimento que yo ingiero, gracias a esta insulina rápida que yo me puse en la comida, se absorba y vaya donde tiene que ir, a las células, a los tejidos, a los distintos órganos, y entonces así de esa manera la glucosa va a estar baja y la comida va a ir donde tiene que ir. No sé si les ha pasado, pero por ahí que hayan visto pacientes con diabetes que de repente empiezan a ponerse flacos, y le dicen, che, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Mirá, estás chupado, mirá la cara que tenés, estás re flaco. Bueno, esos pacientes son aquellos que están descompensados y pasa tanto en el paciente con diabetes 1 como con el paciente 2. ¿Por qué? Comen, se alimentan, comen mucho, pero no tienen un tratamiento adecuado o indicado en el cual la glucosa que ingieren, el alimento que ingieren, vayan a los diferentes órganos y tejidos. Entonces eso queda dando vuelta en sangre, aumenta la glucosa. Como el cuerpo es sabio y sabe, che, dice el cuerpo de uno, algo pasa acá, mirá, tenemos el azúcar alta, algo tenemos que hacer, hay que eliminarla. ¿Cómo la eliminamos? Y empezamos a eliminarla por la orina. Y ahí cuando el paciente con diabetes descompensado con azúcar alta empieza a orinar mucho, orina mucho, se levanta todas las noches a orinar, le da mucha sed, se le seca la boca, toma mucha agua, pero evidentemente el agua que ingiere con la glucosa alta la van perdiendo, hasta que llega un momento que, bueno, no llega la glucosa a los órganos, no llega la glucosa a los músculos, no llega la glucosa a los tejidos, y el cuerpo se empieza a desnutrir, empieza a perder calorías, y es cuando el paciente con diabetes se empieza a poner más flaco, que yo siempre por ahí le digo a mis pacientes, por ahí los que van por primera vez, que van, sí, perdí peso y demás, no hay que ponerse contento porque el gordito perdió peso con el azúcar alta, porque eso es una pérdida de peso enferma, vamos a hablarlo así. Entonces no está bueno, ¿estamos? Algo está pasando, algo está fracasando ahí. En todos los pacientes con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2, es muy importante la actividad física, Y acá que me corrija el profe Nico Arce si hablo mal o me equivoco en algunos términos, como él como más especialista que yo me va a corregir. ¿Por qué es importante la actividad física? Yo así como estoy sentado en este momento, o como están sentados ustedes en sus casas,
necesito sí o sí que mi insulina, la que yo estoy produciendo o la que yo me estoy inyectando, trabaje para que agarre la glucosa que está dando vuelta en sangre y la meta al músculo para transformarla en energía o guardarla como reserva. Pero si yo me levanto, empiezo a correr, empiezo a caminar, a hacer un plan de actividad física, el músculo, el músculo, tenga o no tenga insulina, igual va a la sangre, busca la glucosa y la mete dentro de sí mismo, o sea, dentro del músculo para transformarla en energía. ¿Estamos? Tenga o no tenga insulina. Por eso es que cuando nosotros salimos a hacer actividad física, cualquier tipo de actividad, la glucosa baja, ¿tá? La glucosa baja porque el músculo se puso en actividad, fue a buscar azúcar a la sangre para generar energía y así poder estar activo. Esto lo digo para los pacientes con diabetes tipo 1, aquellos que sí o sí tienen que usar insulina, que ya comenzaron con su diabetes desde más jóvenes y sí o sí tienen que inyectarse. Hay muchos pacientes, me pasa en el consultorio, que me dicen, doctor, yo salgo a caminar, salgo a correr y cuando vengo tengo el azúcar alta, me dice. Me hace mal hacer actividad física. Típico, ¿eh? Siempre me pasa. Bueno, les comento. Cuando nosotros hacemos actividad física, y esto pasa en algunos pacientes, por eso se los aclaro, eh, el cuerpo se prepara, ¿tá? El cuerpo ya, el cerebro recibe la información de que vamos a correr y demás, eh, y pone en sangre un montón de hormonas como adrenalina, corticoides y otras sustancias más que van a preparar a nuestro sistema cardiovascular, a nuestro sistema respiratorio, a nuestro sistema muscular para, para una actividad. Esas hormonas son hormonas que aumentan el azúcar, aumentan la glucosa. Entonces, cuando se liberan en sangre esas hormonas, producen un aumento transitorio de glucosa, de azúcar. Por eso algunos pacientes cuando terminan de hacer actividad física siguen con el azúcar alta. ¿Qué hay que decirle a esos pacientes? ¿No hagas actividad física porque te sube la glucosa? No, hay que explicarles, tomar ciertos recaudos, ciertas, que lo tienen que hablar con sus médicos, para que el azúcar no suba tanto. ¿Estamos? Porque ese beneficio de actividad física yo lo estoy buscando a futuro, no justamente en este momento, sino en todos los días. Así que esos pacientes que se les sube el azúcar por hacer actividad física, sepan que es muy importante hacer la actividad, no la dejen de hacer y hablen con sus médicos acerca de cómo manejar estas cuestiones. Bueno, eso en cuanto al tema de actividad. Eh, Después tenemos el tema de la alimentación, ¿tá? Que mucha gente por ahí, incluso yo me pongo en ese grupo de gente que piensa que comer sano es solamente no comer la carne con grasa, no comer la fritura, y no es solamente eso. Tenemos que saber que lo que más aumenta la glucosa en sangre, y esto es para todos los pacientes, con pacientes tipo 1, pacientes tipo 2, con o sin insulina, es el hidrato de carbono. ¿Qué es el hidrato de carbono? Las harinas, eh, algunas verduras que tienen mucho almidón como la papa, la batata, el choclo, algunas frutas como la banana, como la uva, los higos y demás. Entonces tenemos que saber, tenemos que aprender a identificar cuáles son los alimentos que más hidrato de carbono tienen para saber ingerirlos. No quiere decir que no los coman, para nada. El paciente con diabetes puede comer todo, sabiéndolo comer. ¿Vamos? Para eso las Nutri nos ayudan mucho en este tema. Me pasa seguido por ahí que viene más en esta época que hace más frío acá, San Luis está fresco, aunque ahora hay solcito, ahora está lindo. Me dicen, doctor, van al consultorio, supongamos 4 de la tarde, les controlo la glucosa capilar 300, 200. Doctor, pero no entiendo, si comí re sano, dice, me comí un platito de fideos blancos con un bife, ¿por qué se me subió el azúcar? Ni salsa le puse a los fideos, típica, me dicen esa, típica. Bueno, ahí yo me tomo el tiempo de explicarles, mira, la salsa no sube el azúcar, no sube la glucosa, lo que te sube el azúcar es el fideo, es el arroz, el hidrato de carbono en sí. Entonces, damos algunas pautas de cómo ingerirlos
¿Cómo? ¿Comerlo qué? Me dice, nunca voy a poder comer entonces un tallarín, un raviol, un gnocchi. No, tranquilo, sí, sí vas a poder comerlo. Tenemos que sentarnos con la Nutri y ver de qué manera lo vamos a comer, en qué frecuencia lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo una técnica que por ahí uso mucho, le digo a los pacientes, vos cuando vayas a comer pastas, o arroz, un guiso de arroz con lenteja, un guiso de arroz con lenteja y encima papa picada, un buen guiso bien calórico, sabés que la glucosa se te va a subir, ¿estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar algunas técnicas para que no te suba tanto. ¿Qué les digo? Vos tenés que tener en ese momento dos platos, un plato de entrada, ¿m? Y el plato principal. El plato de entrada tiene que ser un buen plato suculento de mucha verdura, ensaladas, ¿está? Que tenga muchos colores esa ensalada. Ponele lechuga, ponele tomate, ponele remolacha. Bueno, la remolacha sube un poquito, pero no es tanto. Eh, que tenga muchos colores. Vos te comes tu plato de entrada, tu plato de ensalada y después vas a comerte el tallarín, el gnocchi o el guiso de arroz que tenés. Eso cumple dos funciones. Por un lado, va a hacer que mi estómago tenga menos capacidad para ingerir el hidrato de carbono. Vamos, voy a estar más lleno, no voy a querer comer tanto. Y por otro lado, va a hacer que mi glucosa por la fibra no suba tanto. Entonces, una buena técnica para aquellas personas que van a comer un plato de pastas o arroz, como le decía en ese entonces. Saber aquellos pacientes que están con insulina, que hay algunas técnicas, que ahora lo vamos a comentar, para también ayudar a que esa glucosa no suba tanto. Y acá viene un tema, que esto es tanto para el paciente con diabetes tipo 2 como con el paciente con diabetes tipo 1. Un poco más para el tipo 1, pero el paciente con diabetes tipo 2 lo tiene que conocer. No es lo mismo que yo tenga, no sé, 180 de azúcar y vaya a comer un asado, un buen asado, o que vaya a comer un buen plato de ñoquis. Con 180 de azúcar tenemos que saber que el asado me va a aumentar un poco el azúcar, pero no tanto como el ñoquis. Entonces eso hay que saberlo muy bien porque va a ayudar a que yo pueda hacer un buen tratamiento. Y acá entra en juego el tema de la insulina, ¿se acuerdan que hablábamos al principio? La insulina rápida, la insulina de acción rápida. En estos pacientes que van a ingerir algún plato de pastas, tenemos que saber que si por ahí yo con 180 me ponía, voy a alargar un número por largarlo, 4 unidades de insulina rápida, 4 unidades de insulina rápida y con eso me alcanzaba, tengo que saber que esas 4 unidades de insulina rápida que siempre me alcanzaron, ahora que voy a comer gnocchi, es muy probable que no me alcance. ¿Estamos? Entonces voy a tener que poner más insulina rápida, poner una dosis extra, aumentar las dosis en este tipo de comidas. ¿Estamos? Y ahí viene lo que por ahí el paciente con diabetes tipo 1 conoce como conteo de hidrato de carbono. Conteo de hidrato de carbono, ¿qué quiere decir? Poner insulina por lo que voy a comer. Nosotros le enseñamos a los pacientes, bueno, a ustedes les pasa también lo mismo seguro, que les enseñamos a contar hidratos. ¿Qué quiere decir? Saber qué cantidad de hidrato de carbono tiene mi plato de comida. Porque por ahí yo tengo 100 de azúcar, vamos a hablar de un valor normal, tengo 100 de azúcar, pero mi plato de comida es una raviolada, tengo que saber que esos 100 de azúcar a las 2 horas que termine de comer y seguramente va a estar por arriba de 200. Entonces, ya con valores normales, tengo que ponerme insulina. Eso se llama contar hidratos de carbono. Por ahí el paciente con diabetes tipo 2 no lo hace tanto, porque tiene todavía un mecanismo activo de insulina, afectado pero activo al final, pero el paciente con diabetes tipo 1 lo tiene que manejar bien, porque de ahí viene que el azúcar se me suba cuando como. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que hablen con sus nutri, con sus doctores, para manejar lo mejor posible el tema del conteo. Y eso les va a ayudar un montón, pero un montón para poder mantener su glucosa lo más estable posible. En cuanto a las técnicas de aplicación de insulina, tenemos varias. Sabemos que tenemos las múltiples inyecciones con lapicera. A ver, espera un segundito. Bueno,
tengo la chicharra acá que me está avisando todo. Eh, Tenemos, como le decía, diferentes técnicas de aplicación de insulina. Tenemos las PEN, las cuales todo el mundo las conoce, los frasquitos con insulina, que son los que por ahí conseguimos en el sistema de salud pública. Y tenemos algunos sistemas nuevos que hay, algunos no tanto, que son las famosas bombas de insulina. Las bombas de insulina es un medio electrónico de tratamiento en el cual va cargado dentro del dispositivo una cierta cantidad de insulina. Ese sistema me permite tener insulina, esa bombita me da la ventaja de que la insulina se esté inyectando en mi cuerpo en forma permanente, ininterrumpida. Muchos pacientes cuando comienzan con su diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, van y me dicen, doctor, yo quiero la bomba, yo quiero la bomba. Bueno, tranquilo, probablemente sea para vos, pero bueno, vamos a esperar. ¿Por qué? Tienen que saber que la bomba no es inteligente. La bomba no hace el trabajo por ustedes. Ustedes tienen que manejarla. Ustedes tienen que cargar la información. Ustedes tienen que decir cómo está su glucosa y tienen que decirle también qué van a comer. De esa manera, la bomba funciona así. Yo agarro mi bombita, le cargo los valores, le digo, bueno, tengo 150 de glucosa y me voy a comer 55, 65 gramos de hidrato de carbono. Ok, le pongo. Entonces la bombita me dice, bueno, está bien, si vos tenés esa glucosa y vas a comer 65 gramos de hidrato de carbono, te corresponden ponerte, no sé, un número, 12 unidades de insulina. Si yo a esa bombita le cargo mal la información, no le digo qué glucosa tengo y no le digo qué voy a comer, y la bombita va a alargarme la información que yo le dé. Si yo le miento a la bombita y le digo, che, bombita, tengo 180 de glucosa y nunca me la controlé, la bombita no sabe si te controlaste o no la glucosa. Va a tomar ese 180 y le decís, che, y voy a comer, no sé, 25 gramos de hidrato. La bombita no sabe si es verdad o no lo que le estás diciendo. Va a tomar ese 180 que vos le dijiste y esos supuestos 25 gramos y te va a indicar una dosis. Y vos le vas a dar ok y esa dosis va a estar errada, va a estar mal. ¿Por qué? Porque vos le cargaste mal la información. Entonces, es muy importante saber que aquellos pacientes que usan dispositivos electrónicos para su tratamiento tienen que estar bien entrenados, tienen que saber contar hidratos de carbono, esto es lo que les decía recién, tienen que saber que tienen que controlarse aún más la glucosa, porque la bombita les va a pasar insulina de acuerdo a la información que yo le voy cargando, y si yo le cargo mala información, va a andar mal. Así que no pensemos que el dispositivo electrónico es la salvación de todo, anda muy bien, yo creo que en el paciente con diabetes tipo 1 es una indicación indiscutida, pero en pacientes entrenados. No cualquier paciente puede hacer uso de esta tecnología. Hablábamos del tema del control de glucosa. Hoy por hoy, bueno, ustedes habrán visto que tenemos diferentes sistemas de censado de glucosa, la famosa tirita de glucosa que todo el mundo conoce, y hay algunos otros dispositivos que son los parches. Vamos a seguir pasando chivo total, nadie de la industria nos escucha en este momento. El parche de Optium son dispositivos que me permiten controlar la glucosa en forma constante con un escaneo. Capaz que alguno de ustedes los tenga, el Freestyle. Es un parchecito de este tamaño más o menos, como un poquito más grande que una moneda, el cual se coloca y tiene una duración de 15 días, 14 días. A los 14 días tengo que cambiarlo. Yo cuando me coloco ese parche, que generalmente va en la zona posterior del brazo, en la cara posterior del bíceps, sería acá atrás. Yo he visto pacientes que se los colocan acá, en la zona del bíceps, ahí no. Está probado que este dispositivo sirve para usarlo en la parte posterior del bíceps, acá atrás, la parte de atrás del brazo donde tenemos la grasita esa. A ver, se me está acabando la batería. Ahí estamos. Estos dispositivos son muy buenos, son la verdad que a mí me han ayudado como médico un montón a controlar mis pacientes y a los pacientes un montón, sobre todo en aquellos pacientes chicos, en los niños,
en lo cual los padres pueden estarlo controlando más seguido sin necesidad de estarle pinchando cada rato el dedo. Son unos dispositivos muy buenos, muy confiables, pero tienen sus cositas como todo dispositivo electrónico, ¿tá? Hoy por hoy todavía no tenemos el páncreas inteligente, el cual se está trabajando mucho, se está investigando mucho, hay mucha gente, muchos médicos argentinos trabajando en el tema, pero hoy por hoy todavía no lo tenemos. Entonces, como todo dispositivo electrónico tiene sus fallas. Estos dispositivos tenemos que saber que la glucosa que yo estoy controlando en este momento, cuando me escaneo, agarro el sensor y me lo paso, me da un valor, es una glucosa, una información retardada. Tenemos que saber que esto que yo estoy midiendo acá me pasó hace unos 10 minutos, más o menos, 15 minutos, no actualmente. ¿Estamos? ¿Por qué les explico esto? Porque si yo tengo una glucosa de 70, por ejemplo, cuando yo me la escaneo y tengo una flechita que me apunta hacia abajo, quiere decir que hace 15 minutos tenía 70 y ahora tengo en mi dispositivo en la pantalla 70 con una flechita que apunta hacia abajo. O sea, es muy probable que esté en hipoglucemia, o sea, que esté con la glucosa baja. Entonces, en ese momento es muy importante agarrar el glucómetro capilar y hacerme un pinchacito en el dedo. ¿Estamos? Para corroborar ese valor o no. Eso pasa cuando el azúcar está muy baja o también cuando el azúcar está muy alta. Si yo tengo 300 de glucosa y una flechita que marca muy hacia arriba, este dispositivo, les comento para los que no los conocen, te da el valor y salen flechas. Una flecha, digamos, horizontal me dice que la glucosa está estable. Una flechita a 45 grados hacia abajo me dice que va bajando lentamente, a 45 grados hacia arriba que va subiendo lentamente, y una flechita a 90 grados que va subiendo hacia arriba, va muy rápido, o 90 grados hacia abajo que va bajando muy rápido. Si yo tengo 300 y tengo una flechita a 90 grados hacia arriba, me tengo que preocupar porque, a ver, eso pasó hace 15 minutos más o menos, entonces me tengo que pinchar el dedo para saber cómo está mi glucosa ahora. ¿Estamos? Son cosas que tenemos que saber, son dispositivos que por ahí en los muy límites, en los muy extremos, perdón, de valores, o muy alto, muy bajo, por ahí fallan un poco su lectura, ¿estamos? Entonces, siempre ante la duda tengo que hacerme la glucosa capilar. Sobre todo en esos momentos. Le digo a los papás que tienen por ahí nenes o los chicos por ahí que usan este dispositivo a tener en cuenta esas cosas porque les va a evitar algunos dolores de cabeza. Hay bombitas que aparte, las bombitas que hablábamos recién, que aparte de tener este sistema de administración permanente de insulina, también vienen con sensores. Vamos a seguir pasando curros. La gente de Medtronic, por ejemplo, tiene un sistema de bombas de insulina en la cual tenemos un parche, en la cual está inyectando insulina en forma permanente, y tiene también otro sistema que va incorporado, que también va en forma de inyección subcutánea, o sea, va inyectado en la piel, el cual está sensando en forma permanente la glucosa y le pasa información a la bomba sobre los valores de glucosa que estamos teniendo. ¿Estamos? Entonces, en un mismo sistema tenemos el sistema de infusión con la bomba de insulina y el sistema de monitoreo con el sensor. ¿Estamos? Hay muchas tecnologías y cada vez siguen apareciendo más, pero como les dije, no es para cualquier paciente, es para pacientes que están realmente entrenados y pacientes que su diabetes lo necesite. Un paciente con diabetes tipo 2 que usa insulina y probablemente no tenga la necesidad de usar estos sistemas. Voy a volver un poquito para atrás. El paciente con diabetes tipo 2, hablamos del gordito, del que tiene papá, mamá con diabetes y demás. Generalmente al principio y por una buena cantidad de años tienen una producción de insulina, siguen trabajando, sigue su páncreas produciendo insulina, poco, pero siguen produciendo, que con el transcurso de los años se va a ir agotando. Entonces, al tener todavía un sistema activo, flojo pero activo, no necesitan este tipo de sistemas de inyección de insulina. ¿Estamos? Me detengo un poquito acá, vamos a hablar un poquito del paciente con diabetes tipo 2. Lamentablemente la diabetes, tanto para tipo 1 y tipo 2, es una, digamos, enfermedad que es progresiva, sobre todo para el tipo 2, en la cual la reserva de insulina que yo tengo en mi cuerpo con el transcurso del tiempo se va a ir agotando. Se va a ir agotando y va a llegar un momento que no voy a tener más insulina.
¿De qué depende que esa reserva se me agote más rápido o no? De cómo la trato. ¿Mm? Si yo soy un paciente que tengo diabetes tipo 2, no me como lo que quiero, no me cuido, no hago actividad, de vez en cuando tomo la medicación o no, y bueno, esa reserva se me va a terminar mucho más rápido y las consecuencias van a ser peores, obviamente, que si yo fuese un paciente que tengo diabetes tipo 2, pero bueno, tengo mínimo cuidado, trato de alimentarme bien, me limito con los hidratos, tengo un cierto plan de actividad física, cumplo con el tratamiento que me indicó el médico y esa reserva se va a agotar, no les voy a mentir, se va a agotar, pero vamos a tardar más tiempo, mucho más tiempo en agotarlo y eso nos va a ayudar mucho en nuestra salud. ¿Mm? Eh, bueno, a ver, vamos a ver. En el paciente con diabetes tipo 2, vamos a hablar un poquito, hay diferentes fármacos, diferentes tratamientos que hay, vamos a hablar un poquito de eso, los cuales se van a adaptar, lo mismo que la terapia de insulina, al tipo de paciente. Actualmente tenemos fármacos que nos ayudan a regular un poco el causante de la diabetes. Habríamos dicho recién que si vos sos gordito y tenés factores de riesgo, como papá, mamá con diabetes, tenés más riesgo de tener diabetes. Eh, Hay medicamentos que actualmente me ayudan a controlar un poco el peso. Hay que saber que son medicamentos, fármacos que son para la diabetes que como efecto colateral te ayudan a bajar de peso. ¿Mm? Se los nombro. Victoza, por ahí si alguno habrá escuchado, algunos Forxiga o Jardians, bueno, nombres medio raros, pero bueno, son medicamentos dentro de todo nuevos que no solamente me ayudan a controlar la glucosa, sino también a controlar el peso. Lamentablemente, en el sistema de salud que tenemos actualmente son medicamentos muy costosos, son muy caros, entonces es muy complicado que los tengamos en el sistema de salud pública. Son medicamentos que tienen su costo y si no tenemos por ahí una cobertura de salud, y lamentablemente va a ser medio complicado conseguirlos. Pero no se me pongan tristes los pacientes que no tienen obra social porque tenemos muy buenos tratamientos también en el sistema de salud pública. La metformina, la droga abuela, pero la mejor. No hay quien le gane la metformina en la diabetes tipo 2. Y eso que hay medicamentos nuevos que son muy, muy buenos, pero la metformina sigue siendo la señora ahí arriba. Bien. La glibenclamida, otra droga de muchos años que es muy potente y hay que tener mucho cuidado en su uso, mucho ojo en su uso, porque me puede provocar grandes bajones de azúcar. Y la insulina NPH e insulina corriente, la famosa que viene en frasquito, no es muy buena insulina, no es superior a, perdón, no es inferior a las otras. El tema está en que hay que saberlas administrar. Pero con esos grupos de fármacos que tenemos actualmente en el sistema de salud pública, podemos hacer muy buenos tratamientos. De hecho, yo tengo pacientes que me van a ver a mi consultorio privado y los manejamos con la medicación que consiguen en el sistema de salud pública. Es muy importante el monitoreo de la glucosa. Si yo no sé cuánto tengo, no sé cómo lo trato. Ya sé que me van a decir, a mí no me dan tiras, a mí me dan poquitas tiras, que lo veo siempre. Y acá quiero hacer un paréntesis. No todo el paciente con diabetes necesita estarse pinchando cada rato el dedo. Primer punto. Paciente con diabetes tipo 2 que usa solamente metformina y que tiene un tratamiento estable, que no aumenta el azúcar, siempre está estable igual, no tiene la necesidad de estarse pinchando el dedo. Entonces esos pacientes tenemos que no darles tiras y dárselo a aquellos otros pacientes que sí necesitan pincharse más el dedo. Entonces tenemos que saber que no todo paciente que tiene diabetes tiene que estar pinchándose el dedo cada rato. Yo tengo pacientes que no se monitorizan y les hago un análisis cada 3 meses, que ahora se los comento, que seguramente ya lo saben, y con eso me alcanza, demasiado. Pero tengo aquellos pacientes que usan insulina o que usan mucha medicación para la diabetes, que sí tengo que controlarlos. Algunos tengo que controlarlo una vez al día, a otros 2 veces al día, a otros 5 veces por día. Y bueno, ahí sí se complica un poco cuando las coberturas sociales no me dan las tiras porque es más difícil el tratamiento. Pero bueno, siempre
está la argentinidad al palo y lo atamos con alambre. Y de alguna manera podemos cumplir el tratamiento. Siempre el tratamiento de la diabetes es algo muy artesanal, ¿tá? Cada paciente responde de manera distinta, cada paciente necesita cierto tratamiento y depende del profesional que esté con ustedes para buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta. De alguna manera podemos hacer las cosas bien. Les decía recién esto de que yo a algunos pacientes no les pido controles y les pido un laboratorio. La famosa hemoglobina glicosilada, la alcahueta. Bueno, pacientes que tienen hemoglobina glicosilada, para los que no saben, disculpen, no sé quiénes son todos los que están conectados, así que voy a hablar bien detalladamente para que me entiendan. La hemoglobina glicosilada, recordemos, que es aquel valor de laboratorio que me permite saber cómo estuvo mi promedio de azúcar en los últimos 90 días. Ahora vamos a hacer de cuenta que agarra todo el azúcar de los últimos 90 días y me larga un promedio. Eso se maneja por números con porcentajes y con los porcentajes yo puedo saber cómo estuvo tu azúcar. Si tuviste 7% o menos, puedo decir, tuviste muy bien el azúcar este tiempo, perfecto. Si tuviste 7% o más, valores ya muy altos, ya les digo, mira, fíjate que las cosas no están del todo bien. Hay que hacer algunos ajustes. Bueno, no los quiero cansar mucho, no me quiero extender mucho tampoco. Hay un montón de cosas para hablar, he tratado de ser lo más sintético posible. Hay mucho tiempo, hay muchas cosas que podemos charlar y demás. Les voy a dejar por si algunos quieren hacer algunas preguntitas. Acá Nico me va a ir avisando algunas preguntas en especial. Así que vamos a dejar un ratito porque ya llevamos 50 minutos de conexión para algunas preguntas que quieran hacer y demás. Porque le digo, si sigo hablando no me callo más, así que tengo para hablar un montón. Pero bueno, sé que los puedo aburrir un poco más un sábado a la mañana. Hay que ir a preparar el almuerzo también. Así que bueno, Nico, fíjate si hay algo para acotar, para decir, para hablar, lo hacemos. Respondo un poco a algunas inquietudes de ustedes y vamos viendo en qué los puedo ayudar. Actualmente, mientras tanto, mientras van pensando qué preguntar, estamos atravesando una situación de salud de público conocimiento muy difícil, que es el famoso coronavirus, el COVID-19, que lamentablemente nos está haciendo doler la cabeza a muchos. Algunas ciudades están muy complicadas, lamentablemente están muy invadidas por este virus importado, como Buenos Aires, las grandes ciudades, Capital Federal, algunas ciudades no tan grandes como la provincia del Chaco. Bueno, habrán visto en las noticias que ahora una de las provincias que no tenía casos aumentó de un día para otro, 24 casos en un día. Acá en San Luis nosotros tuvimos, gracias a Dios, estamos bastante bien en ese tema, vamos a decirlo así, pero estamos atentos porque esto es así, de un día para otro se infecta mucha gente. Tuvimos 11 casos, ya hace más de 2 meses que no tenemos casos positivos, así que dentro de todo estamos bastante bien resguardados. Primero saber que el COVID es un virus que es altamente contagioso, muy contagioso. Por eso cuando se infectan uno hay que ir a buscar a todos los que estuvieron con él porque las posibilidades de contagio son muy altas. Y acá viene el tema del paciente de riesgo. El paciente con diabetes es un paciente de riesgo, vamos a hablarlo así. Algunos con más riesgo que otros. No por riesgo de infectarse, o sea, por ahí el riesgo de infectarse no, va a estar igual que si yo estoy acá en esta habitación, hay un paciente con diabetes y yo que no tengo diabetes y tengo un enfermo de COVID y los dos nos vamos a infectar. Es lo más probable que nos estemos infectados. Pero el paciente con diabetes le va a ir peor seguramente. Va a tener más complicaciones y puede tener una evolución muy complicada de esa enfermedad. Lamentablemente la diabetes, dentro de todas las afectaciones, y bueno, y esto da para hablar en otra charla más sobre las complicaciones que ocasiona la diabetes, afecta mucho el sistema inmunológico, el sistema de defensa que tenemos nosotros. Lo tiene afectado. El paciente con diabetes tiene una inmunidad, una defensa más baja que una persona que no tiene diabetes. Entonces, ante una infección,
llámese COVID o llámese cualquiera, la evolución que va a tener puede ser peor. Por eso es que aquí todas las personas que tienen diabetes tienen que cuidarse muchísimo en cuanto y respetar las medidas sanitarias que nos dicen constantemente, mantener el aislamiento. No hay vacuna actualmente para este virus, la única vacuna es usar barbijo, usar tapabocas, usar alcohol en gel, mantener la higiene y el distanciamiento social. Evitemos estar en lugares donde hay mucha gente, donde hay mucho conglomerado de gente, en un banco, en un bar, en un supermercado, que por ahí, bueno, si bien hay muchas políticas que están haciendo que esto no pase, tratemos de evitar eso. Tratemos de evitar eso porque si nos infectamos con este maldito virus y probablemente podamos tener serias complicaciones, serias complicaciones. El único tratamiento que tenemos actualmente es ese, el cuidarnos entre todos. ¿Sí? Así que toda persona con diabetes, por favor, tenga precaución, cuídese mucho, que es la única vacuna que tenemos actualmente. Hay que hacerse sus vacunas, ¿no? Todos los años, la vacuna de la neumonía y la vacuna de la gripe, eso tiene que ser siempre. No son vacunas que me vayan a disminuir el riesgo de contagio de COVID, porque es para otro, pero es muy importante estar vacunados, ¿estamos? Así que yo tengo pacientes que por ahí me dicen, no doctor, yo me puse la vacuna y me fue re mal, hice fiebre, estuve en cama 5 días. Bueno, hay algunos pacientes que por ahí tienen que charlar de ese tema con sus médicos y ver el riesgo-beneficio que esto puede producir o no. Ahí se me están levantando los críos. Van apareciendo de a poquito por ahí. Bueno, entonces les decía que el tema de la vacuna es muy importante. La gripe todos los años. Y recuerden esto, la vacuna de la gripe no va a evitar de que yo me agarre una gripe o un resfrío. Lo que va a ayudar y va a evitar es que me agarre una gripe fuerte, una gripe mala, una gripe que pueda poner en riesgo mi vida. Así que por ahí me dicen, no, yo me vacuné, igual me engripo, así que chao, no me vacuno más. Bueno, hay que explicarle a esas personas que la vacuna de la gripe es para la forma fuerte, vamos a hablarlo así, y no para todo tipo de gripe. Y la neumonía, muy importante. Así que volviendo al tema COVID, cuidémonos, mantengámonos en aislamiento, en distanciamiento social que en algunas provincias ya han podido entrar, porque es la única forma, chicos. Así que a cuidarse mucho, que lamentablemente por tener diabetes nos pone en una situación de riesgo, nos pone en una situación de mala evolución, así que hay que cuidarse. Hay que cuidarse, y no solamente los pacientes con diabetes, sino también aquellos pacientes, aquellos familiares que conviven con gentes con diabetes. A ver qué dice. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá tengo colegas de La Rioja, mirá, che, qué bueno. Bueno, vamos acá a responder algunas preguntitas que me están pasando por la chicharra. Dice acá, me preguntan, se escucha que la diabetes tipo 2 se cura. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como les dije al principio, la diabetes tipo 2 son aquellos pacientes que tienen ya una carga genética o una herencia importante. ¿Estamos? Ya viene de papá, mamá, con diabetes y demás. Entonces yo ya recibí esa herencia y me guste o no la tengo. Recuerden lo que les dije al principio, yo puedo tener toda la carga genética, toda la herencia genética, pero si yo soy una persona que fundamentalmente tengo un buen cuidado en mi peso, y es probable que no manifieste la enfermedad o la manifieste cuando sea muy, muy grande, ya viejito. Me preguntan si la diabetes se cura o no, la tipo 2. Bueno, yo les voy a decir que no se cura la diabetes tipo 2, pero a ver, y acá me quiero parar un poquito. Habrán escuchado la cirugía bariátrica, por ejemplo. Bueno, la cirugía bariátrica es una cirugía, no vamos a hablar tanto de técnica porque no viene al caso, en la cual yo pierdo muchísimo peso. ¿Estamos? Yo era un paciente con diabetes tipo 2 que tenía 150 kilos, 140 kilos, usaba metformina, insulina y un par de yuyos más, mucha medicación, y de repente me hice la cirugía bariátrica y bajé 50 kilos, y de repente no tengo que tomar más medicación. Uy, me curé, fantástico.
no es tan así, ¿estamos? No es tan así. Lo que hizo es que mi diabetes actualmente no necesite fármacos, pero está ahí latente esperando que meta la pata, que vuelva a subir de peso y volver a necesitar fármacos. ¿Estamos? La cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, la cirugía, los cirujanos ahí nos peleamos un poco, ¿viste? No nos queremos mucho con los cirujanos. Ellos dicen que curan la diabetes. Yo les digo no, hacen una regresión de la enfermedad y ahí ya vienen algunas discusiones, porque si yo me operé de cirugía bariátrica y volví a aumentar de peso y la diabetes va a volver a aumentar sus valores de azúcar y voy a volver a necesitar medicación y voy a volver a necesitar insulina y demás. Entonces, sí se controla muy bien, la diabetes tipo 2 se controla muy bien con el descenso de peso. Yo les dije al principio que tengo pacientes que tienen diabetes y no necesitan fármacos, no necesitan ni metformina siquiera. Pero bueno, ¿por qué? Porque se cuidan mucho en el peso. Entonces, para el que me pregunta si la diabetes 2 se cura, yo les diría, se controla muy bien. ¿Mm? Después, a ver, usar insulina es un sinónimo, perdón, de gravedad. No, no es un sinónimo de gravedad. Por ejemplo, vamos a hablar acá, por ejemplo, el paciente con diabetes tipo 1. El paciente con diabetes tipo 1, si no usa insulina, lamentablemente no vive. ¿Estamos? Yo tengo pacientes con diabetes tipo 1 que tienen diabetes desde que nacieron. Tengo una pacientita que le diagnosticaron la diabetes al año. Tengo otra pacientita que se la diagnosticaron a los 2 años. Y hoy por hoy, esas pacientitas que les digo yo, tienen 30 años, son profesionales, estudiaron, tienen una vida normal y común. Eh, Usar insulina en un paciente, es el paciente con diabetes tipo 1. No quiere decir que esté peor, porque si no usa insulina no puede vivir. Paciente con diabetes tipo 2, recuerden lo que les dije en un momento. Lamentablemente la diabetes va evolucionando, ¿m? Y de mí depende que evolucione más rápido o no. Cuando digo evolucionar es a deteriorarse, a que se vaya acabando la reserva. Va a llegar un momento que esa reserva que yo tengo de insulina no me va a alcanzar para mantener mi azúcar normal. ¿Vamos? Entonces voy a tener que usar insulina. Lo que no quiere decir que esté más grave o no, sino que ya la pastilla, todas las pastillas que hay para diabetes, todas, si no tengo una buena reserva de insulina, no funcionan, no andan. ¿Estamos? Entonces, si a mí se me acabó la reserva, me voy a tener que inyectar. Lo que no quiere decir que empeoré, que me agravé o que estoy por morir, ¿no? Sino quiere decir que mi diabetes pasó a otro estado en el cual necesito insulina. Hay situaciones especiales en las cuales necesitamos insulina. Pacientes que, por ejemplo, tienen problemas renales, tienen problemas cardíacos o tienen cualquier otro tipo de problemas, por ahí los fármacos tenemos que tener cuidado, entonces ahí por ahí también podemos usar insulina. Las embarazadas, no le podemos dar una pastillita a una mamá con diabetes, tenemos que usar insulina, porque todo lo que yo le dé a la mamá va a ir a parar al bebé. Y acá quiero decir a las mamás, la diabetes gestacional, que la diabetes de la mamá y no del bebé. Entonces no tenemos que joder al bebé. Así que no quiere decir que se haya agravado, sino que mi cuerpo necesita otra cosa. Bueno, acá me preguntan, bueno, esta es una pregunta más técnica, evidentemente un colega de La Rioja me la pregunta, dice, en el hospital tenemos un paciente con diabetes de novo quiere decir un debut de diabetes, entró por una infección de piel y partes blandas, tiene 28 años, pregunta, ¿es un tipo 2 o un LADA? Bueno, vamos a hablar un poquito para que se entienda. LADA es un tipo de diabetes autoinmune, como la diabetes tipo 1, y diabetes tipo 2, recordemos que no es autoinmune. Me pregunta si es LADA o diabetes tipo 2. Mira, habría que conocer bien el contexto, habría que conocer los antecedentes hereditarios, saber si hay antecedentes, mucha carga genética en la familia, que hayan heredado esa carga genética para pensar en una diabetes tipo 2. Y lo ideal en este caso, bueno, en el hospital medio difícil que lo tengamos, pero es hacer el dosaje de anticuerpos. Si hay anticuerpos, probablemente sea una diabetes autoinmune. Si no hay anticuerpos, y bueno, probablemente sea una diabetes tipo 2 muy descompensada, muy sintomática. Que sea un LADA o una diabetes tipo 2, en esta situación necesita insulina en entender, sí o sí, por lo menos para recuperarlo. Hay que ver el contexto genético, clínico, hereditario y demás para jugarme por una u otra. De todas maneras, sea uno u otro tipo de insulina, uno u otro tipo de diabetes, el tratamiento a mi entender en este momento es insulina, nada más. ¿Estamos?
eh, tipo 2 con insulina, no habla de como lo dije recién, a veces lo va a necesitar, a veces no. De otra cosa, hay pacientes con diabetes tipo 2 que requieren insulina en forma transitoria, y después se le suspende. Por ejemplo, acá este paciente dice que tiene una infección en el pie, probablemente necesite insulina hasta que se recupere totalmente. Así que bueno, al colega de La Rioja, gracias por la pregunta y bueno, tendríamos que analizar un poquito más el cuadro general del paciente para jugarnos por uno u otro diagnóstico. Después, me preguntan acá, Yuyos Herbalife. Bueno, gran tema. Hay que tener cuidado, chicos, ¿tá? Hay que tener cuidado con lo que consumimos. Acostumbrémonos a leer qué tienen todos los compuestos que vamos a consumir. ¿Estamos? Hay que entrenarse con sus médicos y con sus nutricionistas eh, sobre la información nutricional de cada producto. Hay productos que ayudan, hay productos que nos hacen mal. Entonces, no quiero hablar si es bueno o malo, simplemente les voy a decir que todo producto, Herbalife o el que sea, informémonos bien sobre qué estamos tomando, qué nos estamos ingiriendo. Hay que tener mucho cuidado en eso para no dañarnos la salud. Así que tengo pacientes que por ahí toman algunos compuestos que no son, digamos, no les afecta en su tratamiento y otros que lamentablemente han tenido problemas. Entonces, antes de consumir cualquier tipo de producto, soporte nutricional o lo que sea, hablemos con el doctor, hablemos con la Nutriche, mira, voy a tomar esto, ¿me sirve o no me sirve? Ojo con eso, ¿eh? Así que bueno, chicos, si no tenemos más preguntas, bueno, la verdad que me encantó, primera vez que hago esto, no lo había hecho nunca, la verdad que está medio raro porque uno está acostumbrado por ahí a hablar, ¿viste? Entre los pacientes, está mejor ver gente sentada, pero bueno, hoy por hoy hay que quedarse en la casa, hay que cuidarse. Cuídense mucho, les agradezco mucho, le agradezco mucho a Nico Arce que me invitó, la verdad que me encantó, me encanta hacer esto. Ya lo habíamos hecho muchas veces allá en Jardino. Así que bueno, quédense en sus casas, cuídense mucho y hasta la próxima, ¿eh? Gracias a todos por estar. Saludos.